te hablan de todo lo bonito, como que es que Dios te quiere salvar, que se te impongan esas cosas porque por más que no te pongan una pistola en la cabeza, te encierre, empezaron poco a poco a cerrar mi círculo, es decir, ya no te juntas con amigos que viven en tu calle, te juntas con las personas que conoces en la iglesia y te enseñan un mundo maravilloso dentro de la iglesia y un mundo terrorífico de las puertas para afuera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Morales Loarca y están En Voz Alta. En Voz Alta es un medio de comunicación independiente que busca investigar, informar y comunicar acerca de problemáticas sociales, de cultura, de arte, incluso de activismo, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos encontramos en el primer episodio de este podcast, ¿no? Porque para esto en Voz Alta estamos transmitiendo información desde muchos formatos. El último formato fue un reportaje de las 5 de febrero. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En este primer episodio me encuentro con Mirka. Mirka es una chica de 23 años que está terminando la universidad, la carrera de Lenguas Modernas en Francés en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, ella escribe, pinta y también se dedica a la traducción. También empezar porque ella trabajó en una investigación de los mecanismos de captación en comunidades cristianas. Esta investigación es titulada "Si la fe está en mi cuerpo, ¿por qué la tocas?". Sin más que decir, vamos a empezar con Mirka. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este primer episodio? Pues estoy muy emocionada y muy feliz de estar participando en este podcast que va comenzando, en este espacio que da voz, como se llama, a la subjetividad, a la inclusión, desde una mirada totalmente independiente. Me parece increíble y que en este tipo de espacio podamos hablar de temas como estos, que, bueno, en este caso vamos a desnudar un poco la fe, buscando no hablar de una religión específica u otra. En mi caso sí voy a dar ejemplos de mi experiencia, pero no se trata de hablar de alguna religión específica, sino de hablar de la fe en particular como algo que está en la vida de las personas, como una cuestión cultural, qué papel social tiene, qué impacto tiene en nuestra perspectiva de la vida y cómo esta puede funcionar como mecanismo de manipulación de poblaciones y en este caso de la juventud. Sí, claro, porque por lo que hablábamos, la fe puede ser manipulada y violentada, ¿no? Por ciertas instituciones. Como dices, no vamos a hablar tal cual de que la religión es mala, sino ciertas instituciones manipulan la fe, ¿no? Como te decía, estábamos hablando antes previamente a la grabación, que esto también lo hacen como muchos coaches de vida, incluso, pues sí, la religión tiene mucho que ver, pero creo que muchas personas fácilmente pueden manipular, ahora sí que a personas que están vulnerables y que se prestan mucho a esto, ¿no? Pero antes que nada me gustaría que nos contaras un poco de ti, pues queremos saber tu contexto, ¿no? ¿Cómo empiezas dentro de la religión? Cuéntame. Claro, pues bueno, cabe recalcar que estamos hablando de un contexto de México y aquí culturalmente pues uno nace y es como de desperté y creo que soy católico porque pues así funciona esto, pero cuando yo nací, de hecho, por parte de familiares, era muy normal que hubiera una santa muerte en la familia de mi mamá, como ese tipo de cosas. Entonces, como que yo tenía ciertas supersticiones de que había fantasmas o cosas así cuando era niña, pero pues nunca se me habló de Dios hasta que nos mudamos de ciudad, llegamos a Querétaro y invitaron a mis padres a una reunión cristiana en la que literalmente pues empezaron, después de una predicación que no recuerdo, a hablar en lenguas y a levantar las manos y a decir que el Espíritu Santo iba a entrar en ti, y yo de que pues, yo era una niña, como ¿no? Toda una actuación, ¿no? Ajá, o sea, dije, ¿qué está pasando? Y pues como tú eres un niño, pues eres vulnerable, entonces dices, o sea, te asusta la oscuridad, te asustan los fantasmas, te dicen que hay Dios, pues entonces hay Dios, porque así te lo dijeron. Entonces, más en un entorno en el que se te ha dicho que todo eso existe y punto, pues eso se hace parte de lo que tú crees, de la concepción del mundo que tú tienes, y pues por eso era imposible no creer en lo que te estaban diciendo en ese momento. Ok, sí, claro, porque yo creo que de niños somos muy vulnerables, ¿no? Ante este tipo de cosas, ¿no? Ante las religiones, ante lo que nos digan lo vamos a creer, ¿no? Y punto.
o el hecho de que de niños no nos enseñen otra cosa más que esa religión. Entonces creo que es bastante peligroso este tipo de cosas, ¿no? Igual me has contado un poco pues de que había ciertas actividades que pasaban como al adoctrinamiento, ¿no? Justamente en personas que están vulnerables. Vamos a hablar un poquito más de los jóvenes, ¿no? Porque creo que los jóvenes ciertamente pues son personas que están en una etapa muy vulnerable de su vida, ¿no? Como con muchas inseguridades o con muchos pensamientos, con muchas cosas que trabajar, y aquí en este punto es donde entra el adoctrinamiento, ¿no? De lo que hemos estado hablando, pero cuéntame un poquito sobre esto, pero también en base a tu experiencia. Claro, pues sí, curiosamente uno pensaría, ¿por qué estaremos vulnerables en esa época si estamos muy felices y muy joviales y así? Y pues es que la verdad, entre la adolescencia uno empieza a crear su identidad, ¿no? Se está muy estudiada esta parte de que realmente uno está buscando encajar, a conocerse a sí mismo. Entonces en ese momento tú estás diseñando y conociéndote de cómo vas a ser. Entonces que en ese momento en el que estás definiendo quién vas a ser, qué vas a creer, cómo vas a pensar, que se te impongan esas cosas, porque por más que no te pongan una pistola en la cabeza en tu situación de que vives con tus padres y todo esto, y que te encierren, porque algo que a mí me pasó es que cuando tú empiezas a entrar en estas instituciones, en mi caso yo estaba en una doctrina un poco muy legalista, por lo tanto empezaron poco a poco a cerrar mi círculo, es decir, ya no te juntas con amigos que viven en tu calle, te juntas con las personas que conoces en la iglesia, y te empiezan a enseñar un mundo maravilloso dentro de la iglesia y un mundo terrorífico de las puertas para afuera. Es decir, todo lo demás es satánico, malo para ti, entonces a eso le debes temer y estás solamente seguro en un entorno religioso, bueno, que no le dicen así, porque dicen, no, esto no es religión, esto es fe, pero en ese entorno es en el único que estás bien, bajo sus leyes, bajo todo lo que constituye estar bien para ellos específicamente. Oye, y aquí, o sea, me causa mucha curiosidad el cómo pensabas antes de las personas del mundo exterior, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que pensabas de las personas que no estaban en tu religión? O sea, tal vez pensabas que, jaja, tonto, ¿no? ¿O qué pensabas? Aquí es donde quiero decir algo muy positivo de mi experiencia, que bueno, al menos yo lo viví como toda esta parte del amor al prójimo y todo eso. Siento que yo lo viví de mucho corazón, y así como yo, muchas personas con todo el corazón entregado dicen, a mí me gusta servir a otros, y pues realmente ves a los otros como con lástima hasta cierto punto, porque es como, es que él no tiene la salvación que yo tengo, es una carga. Porque no cree en Dios. No cree en Dios, entonces él pues se va a ir a quemar en el infierno eternamente y es mi culpa porque no lo salvé. Oye, aquí empezamos a hablar un poco del evangelizar a las personas. Creo que es algo que me habías... Sí, evangelizar, ¿no? Exactamente. Sí, es algo que me decías muchísimo. Cuéntanos un poquito de eso para empezar. Ajá. Que bueno, vamos a llegar al punto de la fe, pero estamos dando un pequeño contexto para llegar ahí. Y esta parte de evangelizar es muy importante, al menos en mi experiencia, que en el momento que te empiezan como a adoctrinar de lo que está bien, lo que está mal, automáticamente te enseñan que tu vida tiene un propósito y es servir. Pero no servir como, o sea, sí servir a los otros, pero dentro de la iglesia. O sea, sí vas a ayudar gente, pero es importante que no dejes de hacerlo en la iglesia. Y los propósitos en la iglesia que yo estaba, pues siempre van hacia traer personas. Porque si tú tienes una salvación tan grande y todas las demás personas en el mundo se van a ir al infierno, pues es como de que tú tienes la verdad para evitarles una tortura eterna a todas las personas, y yo pues tengo toda la verdad, ¿no? Sí, justo, ¿no? Como que aquí hablamos de esta parte de evangelizar, pero cuéntanos un poquito qué es evangelizar. Claro. Digamos, si en esa etapa a mí me hubieras visto en la calle sentada, tomando el sol, o bueno, para ti, ¿qué es evangelizar? Claro. Bueno, hoy en día no comparto esas ideas, pero a lo que a mí me enseñaron, y puede variar de acuerdo a las diferentes doctrinas, religiones, era que tú le tenías que enseñar a esa persona cómo entrar, casi que un negocio piramidal, ¿no? Cómo entrar a tu... Una estafa, oye. La religión
pareció como una estafa. El punto es que tú tienes que convencer a la persona de, pues, ir a tu iglesia. Entonces, primero se la vas a pintar muy bonito. Primero no le vas a decir, oye, si tienes perforaciones te las vas a tener que quitar. Todas las reglas de lo que se ve bien, sobre todo en una mujer, porque hay más reglas para las mujeres que para los hombres. Dicen que no, pero sí es cierto. Te hablan de todo lo bonito, como que es que Dios te quiere salvar, entonces tienes que entrar, y tienes problemas en tu vida, estás triste, es que Dios te los quiere quitar. Entonces, pues, sobre todo en jóvenes que luego tenemos heridas de abandono, de esas cosas, te lo pintan como de que, ay, voy a tener un papá que no va a estar ausente, que me va a amar. Entonces, pues, por supuesto que vas, ¿no? Pero todo es muy bonito al principio, pero se trata de que te integres y traigas a otros y participes en los diezmos, en los cursos que se pagan. Todo al final sí tiene una liga muy importante con esa parte. Sí, fíjate que sí ubico como esta parte de evangelizar, porque justo hay una persona en el centro que se dedica a esto y ya me la he topado muchas veces. Sí, yo estoy leyendo un libro, él se acerca a mí y me empieza a platicar de la religión cristiana. Yo, como soy muy abierta en platicar con las personas, pues platicamos, ¿no? Yo sin querer conocer la religión cristiana, pero sí en escucharlo. Entonces sí ubico más o menos. Si a alguien le ha pasado que alguna persona lo quiere evangelizar, cuéntenos. Sí, cuando te hablan de Dios no lo hacen porque sí, tienes que aceptar a Cristo para ellos. O sea, en su cabeza es como tienes que venir a la luz. Oye, y aparte, ¿no crees que esto sea un poco peligroso también en el contexto de que estamos en México, eres una mujer, te acercas a cualquier persona? Sí, de hecho sí tuve una experiencia, porque como te enseñan ahorita vamos a hablar de qué maneras te hacen apasionarte tanto, porque hay cosas que suceden para que llegues a ese punto de fanatismo, pero ya estando en el fanatismo me llegó a suceder que tú todo el tiempo quieres compartir el evangelio. Yo en cada camión, en cada esquina, yo llevaba mi Biblia y cuando podía era como, ay, hola, te puedo hablar, y así era como, es que te tengo que salvar, o sea, pero claro, bonito, ¿no? Como de, no es que va a haber reglas, es que Dios te ama mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Que una vez, más de una ocasión, me pasó que algún hombre me tocara de una manera que yo no quería mientras yo estaba leyéndole un versículo y que de la nada atrás me agarrara la pierna. Y imagínate cómo estaba mi cerebro en ese momento, que yo en vez de pensar, ay no, mi seguridad, o sea, era como de, ay no, pero ya no le voy a poder compartir, ya no voy a terminar de decirle esto. O sea, ve lo peligroso que es como el adoctrinamiento, que en vez de justamente pensar en salvarte a ti, piensas en salvar al otro, cuando en realidad no, ni lo conoces, ni tiene nada que ver contigo. Sí. Wow, o sea, creo que sí es algo muy peligroso el hecho de que tanto el fanatismo como el ser adoctrinado con estas religiones y la manipulación de la fe, ¿no? O sea, creo que es algo muy peligroso, más que nada por estas ocasiones. Estamos en México y estas cosas pueden pasar, ¿no? En cualquier momento, y si tienes como esa mentalidad, ¿qué vas a hacer, no? Exactamente. Y pues, bueno, esto es un poco hablando de las dinámicas de captación, y estas tienen un proceso, ¿no? Entonces, el punto es que primero traes personas y luego se integran, y todo este adoctrinamiento, todo como enseñarte cómo es lo que está bien y lo que está mal, pasa dentro de que ya asistes, ¿no? Sí. Y pues creo que algunas, particularmente en dos áreas, fue donde después me di cuenta que ahí es donde se manipula mucho tu fe. En mi caso fue en los grupos cristianos para jóvenes. No puede ser, no estoy diciendo que todos los grupos sean igual. Como lo digo, me voy a centrar en lo que pasó con mi fe, qué estaba pasando con mi fe, cómo la sentí en todo esto. Y pues es que, como decía, tú vas con inseguridades, creando una identidad, no sabes mucho el mundo. Aparte, a mí me apartaron porque mis papás me metieron en escuela cristiana. Entonces, como ya tu mundo se empieza a cerrar a que solamente esto y todo lo demás está mal, pues te consume. Y sí. Sí, incluso creo que sesgan la información del exterior, ¿no? O sea, tal vez hay cierta información que pues es muy importante, pero tal vez en la iglesia, o sea, tú que fuiste a escuelas cristianas, o sea, no tuviste como algo de afuera. Tal vez es también muy peligroso, porque incluso tal vez hay información de afuera que te pudiera servir, pero adentro la ven como Satanás, ¿no? O exacto. Algo malo. O sea, incluso al informarme de más a mí me daba un poco de miedo. O sea, era como, es que ¿para qué quieres saber tanto de tal cosa? O sea, sí, la Biblia lo tiene todo. Tu información era la Biblia. Mi información era la Biblia. La Biblia era la verdad de todo.
Y pues bueno, en estos grupos de jóvenes te hablan mucho de a lo que tu vida debe aspirar y mucho como de Dios te ama tanto, tanto, que a la vez es algo lindo porque dices, cada vez que necesito amor, como que siento ese amor como de refugio, pero a la vez por ese amor le debo muchas cosas. Sí. Entonces es como un dar y como no es gratis, o sea, él me ama, pero tengo que estar así, o sea, tengo que alejarme de amistades del mundo, no puedo besuquearme personas porque todavía no soy mayor, o sea, como que todo era así, o sea, el amor era algo que no tenía libremente, aunque dijeran que sí, porque depende de muchas cosas. Siento que la fe se manipula también mucho con el amor, o sea, que es algo que mueve mucho a las personas y que te lo, ¿cómo decirlo?, te lo castiguen, o sea, dicen, Dios siempre te va a amar y te va a perdonar, pero te va a perdonar de la cochinada que hiciste, o sea, como, pues es como de, ay, sí me ama mucho. Sí. Como satanizarte incluso a ti mismo, ¿no? Como, sí te va a perdonar Dios, pero eso que hiciste, guácala, ¿no? Sí, justo me gustaría ahorita que ya estamos más que nada en esto, hay ciertas actividades, ¿no? Aparte de la captación, hay ciertas actividades donde empiezan a adoctrinar a la gente, ¿no? Como estos campamentos que me has contado. Me gustaría saber no tanto lo que se hace en el campamento, sino cuáles son las actividades para que te vulneres y así se llegue a manipular la fe. O sea, me causa mucha intriga saber qué tipo de actividades te pueden vulnerar con las personas. Claro. Pues hablando de mi experiencia y igual algunas personas puedan compartir alguna experiencia parecida en retiros, como decíamos, pueden ser como de coach de vida o organizaciones coercivas al final, que en los campamentos pues son varios días apartados de la tecnología, del mundo, solamente estás así como con ellos y al menos en los que yo iba eran sí lapsos de juegos muy padres, pero por otro lado, horas y horas de predicación de cómo debes pensar de santidad en la vestimenta, santidad en tus relaciones, santidad. Y pero todo el tiempo se mezcla como, tienes que ser santo, pero es que Dios te ama. O sea, es que es como todo el tiempo, o sea, que vas a menospreciar el amor que Dios te está dando, o sea, ¿qué clase de persona eres? Entonces, pues te llenan de el Dios amorosísimo y de todo lo que tienes que hacer. Y para el último día, como tienes tantas horas de predicación y lapsos grandes sin comer, o sea, luego comes bien, pero a lo que voy es que son tiempos en los que es predicación y no puedes hacer otra cosa más que estar poniendo atención. Y luego todo el mundo empieza a llorar. En la iglesia que yo estaba, no eran de poner música en las oraciones, pero sí he estado en otras en las que cuando dicen tú sientes en tu corazón, eso que sientes en tu corazón, así, y ponen música, y todos pues como, claro. Y como de, y si tu papá no te ama, y si esto, y si aquello, levántate, Dios te está llamando. Entonces todos entran ahí, o sea, como... Sí, claro, o sea, si tienes como ese trauma o esa herida, pues claro que te vas a vulnerar, ¿no? Que ojo ahí, o sea, no queremos remarcar que esto nada más lo hace la iglesia cristiana, creo que aparte de, o sea, no estamos en contra de ninguna religión, pero sí recalcar que estamos en contra de la manipulación de la fe, ¿no? Porque esto también lo hacen muchos coaches de vida, muchos negocios, pues, raros por ahí. Y pues sí, está súper mal el hecho de que te agarren vulnerable y atenten contra eso, ¿no? Te manipulen para que tú hagas, pues, X o Y cosa. Puede ser pagarle al coach de vida, pagarle cierta cantidad de dinero o estar dentro de pues una religión, ¿no? Pero, oye, está muy fuerte el hecho de que te tengan que vulnerar como con ciertas cosas pues muy delicadas, ¿no? Como tu papá te abandonó, si tu papá tienes vicios, todo, o sea, es que dicen 500 problemas, entonces cualquiera entra en alguno. Obvio, sí. Y entonces dicen todas las cosas feas y dices, no, pues sí, Dios me va a salvar de eso. Entonces, que puede ser muy lindo que encuentres una red de apoyo en tu creencia, ya sea Dios o lo que sea, que tú te sientas cómodo y bien creyendo, pero que a raíz de eso, de que levántate porque estás tomando esta decisión de seguir a Cristo, es seguir a Cristo, ya entrar a servirle a la iglesia, entrarle a todo, entrarle. Wow, esto sí, es que creo que es algo muy delicado porque yo lo he visto, ¿no? No lo he vivido, pero yo lo he visto porque
como videógrafa he estado una vez en un curso de un coach de vida, justamente, no voy a mencionar su nombre, pero sí eran actividades en donde las personas se vulneraban. O sea, yo veía a las personas llorando, no te miento, vi a las personas gritando. O sea, de verdad, gritando Sí, con una euforia de desesperación. Y ahí fue cuando dije, oye, esto está mal. O sea, hasta yo me sentí mal de estar grabando ese contenido, ¿sabes? Porque wow. yo decía, estoy siendo parte de esto y no me gusta. Pero pues sí, o sea, sí, yo lo vi desde, o sea, yo lo viví desde afuera, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, tú estás en los campamentos de adentro, pero yo lo viví desde afuera y pude ver como a las personas ahí, cómo es que eran estas ¿Cómo se ven? actividades. Y con esto me gustaría ya entrar de lleno a hablar de la fe. Ok. Y es que, bueno, ya les puse estos dos escenarios, como eran los grupos cristianos, los campamentos, en los cuales en momentos de vulnerabilidad te hacían tomar decisiones y cambiar, porque siempre el punto es que cambies y que regreses siendo diferente, ¿no? Entonces, que básicamente te hagas más en el molde de cómo debe ser, que sean todos iguales. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de esto de la fe? Bueno, yo pasaron muchas cosas, terminé cuestionándome varias cuestiones de mi fe, de si estaba de acuerdo o no con el paso de que entré a la universidad, me pregunté cosas y pues cabe recalcar que donde yo asistía como una iglesia, siempre era como cuidado con la secularidad, porque las mujeres tenemos un rol de cuidar a tu esposo, sí. No te vayas a confundir. Pues me confundí mucho. porque pues me di cuenta de cosas que no podía preguntar. Bueno, eso cada quien. ¿Qué pasa con la fe? Que me di cuenta en los estudios, precisamente de la escuela, que empezamos a ver literatura contemporánea y cosas que se han escrito ya desde la independencia, de espacios donde se habla sobre subjetividad. Y estos estudios sobre la corporalidad, que tuve un profesor increíble, tengo un profesor increíble que se llama Aníbaldo Trejo, es increíble, y nos habló sobre la corporalidad y me abrió muchísimo los ojos. O sea, los estudios de la corporalidad es como que hoy en día se ha hablado que el cuerpo es mucho más allá de solamente mis manos, mis dedos, o sea que hasta la risa puede ser parte de mi corporalidad, como que hay muchas partes subjetivas del ser humano que son parte de nuestra corporalidad como personas y como personas sociales. Entonces me di cuenta que la fe también era parte de mí. O sea, si a mí alguien me decía un chiste de Jesús, yo era como, te voy a bloquear, te odio. O sea, realmente a mí me afectaba muchísimo. Y si ustedes se lo preguntan, estén o no dentro de una religión, realmente la fe o la fe de las maneras diferentes que se ejerza es parte de la realidad de muchas personas. O sea, tú le puedes preguntar a quien sea, ¿conoces a alguien que crea en algo o tú crees en algo? Y la respuesta va a ser sí. En porcentaje, si tú los checas, en la mayoría de países es mayor el porcentaje de personas que practican cualquier religión, que creen en algo, y ni se diga en México, que es bastante católico. Y realmente si le preguntas a alguien ¿qué es la fe? Es como, pues que soy cristiano, católico, y realmente no es tanto eso. O sea, es como, porque la fe podría verse de diferentes maneras, ¿no? Yo podría tener fe en la religión cristiana, yo podría tener fe en un negocio piramidal, yo podría tener fe en no sé, muchas cosas, hasta en la política. Es increíble. O sea, los políticos, ¿no? Como las personas a veces les dejan su fe a un político para que el país sea mejor. Exacto, y ves que a personas se les cae la vida cuando esa persona los decepciona, o que algo alrededor de esa creencia no funciona como debe, y así se les cae su vida. Sí, o incluso aunque hagan malas cosas, o sea, vamos a ponerlo así, ¿no? No se decepcionan, lo defienden, ¿no? Exacto, ¿qué tanto te puede cegar tu fe para que defiendas a capa y espada incluso algo que pueda estar mal, que atente contra tu vida o la de otras personas? En este caso, la salud mental y emocional de las personas, porque me di cuenta en mi experiencia y en mi investigación que las emociones eran una parte muy importante en cómo se manipula la fe, cómo se vulneran las emociones, le apegan a tus necesidades, a tus sentimientos, para hacer que tú creas en cierta cosa. Y entonces cuando tú crees en cierta cosa, eso puede ser manipulado por las personas que te están haciendo creer eso.
puede convertirse en una forma de poder. Ok. ¿En qué momento una forma de poder usa mi fe para beneficios propios? Ok, eso igual la forma de poder, ¿no? O sea, creo que es tal cual toda una... yo diría que sí es una manipulación de masas, ¿no? Ujú. Porque no nada más es una persona manipulando a otra persona, no. Ni siquiera, incluso los que están dentro de ahí sí creen tal cual, o sea, son Sí. real creyentes de que lo que están haciendo está bien. Entonces, creo que en realidad están manipulados desde todo un sistema, ¿no? No creo que sea una persona que está manipulando a todos como borreguitos, no. Creo que es el mismo sistema que manipula a esa sociedad o a esa masa, ¿no? En este caso, pues puede ser alguna institución. Sí, sí, total que en el caso de la iglesia, que llega a tener discursos de violencia, en la experiencia que yo les conté y pueden identificarse con otras, que alrededor de la iglesia cristiana que vienen de años y años de reproducción sistemática, es decir, es algo que se ha heredado y que realmente hoy no nos damos cuenta del papel tan importante que tiene la fe en la corporalidad de cada persona. Y como, bueno, hoy en día que se habla de distintas violencias, que ya se habla como de la salud mental o como de que estás violentándome de maneras que quizá no son un golpe físico, pero que hay otras formas de violentar a una persona, es como yo me puse a reflexionar después de todos estos traumas religiosos que yo tuve en mi experiencia, que mi fe se había visto muy violentada y manipulada, o sea, que yo no había creído en lo que yo quisiera por paz, que yo había creído en lo que me decían y pues yo le ponía toda mi fe y entonces con eso hacían que yo hiciera lo que ellos quisieran. Okay. Entonces me sentí manoseada. Ok, justamente por eso el título, ¿no? Si la fe está en mi cuerpo, ¿por qué la tocas? Es muy interesante y también, pues para ir un poquito finalizando, sí. También me gustaría preguntarte ¿dónde comienza tu intriga y en qué momento te das cuenta de que hay algo raro, de que hay algo mal, de que no... Pues a mí se me hace muy difícil, ¿no? El hecho de que estés tan adentro o ya sea un fanatismo, creo que es bastante difícil salir de ahí. Entonces por eso me intriga, por cómo te diste cuenta. Bueno, pues es que para que se den una idea de lo adentro que estaba, yo ya servía como misionera. Haz de cuenta que en este tipo de instituciones grandes, de esas que te hacen vestir casi que con corbatas y muy formal, te hacen pasar por muchos cursos, muchos cursos para llegar a luego tú discipular a otras personas, todo el tiempo estás evangelizando, haces trabajo de misionero, o sea, en mi caso íbamos a comunidades cercanas de Querétaro y les compartíamos el evangelio o les dábamos despensas, les enseñábamos cosas, pero tienes que venir a la predicación, o te la doy, pero estoy viniendo para compartirte, o sea, es que siempre era para eso. Entonces yo vivía para eso, yo literalmente, como les comentaba, o sea, yo era capaz de arriesgar mi vida, por más que ellos digan, no lo hagas. Se cortó un poquito, pero estábamos en que, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuál es, dónde comienza tu intriga de que, oye, esto está un poco mal? Nos quedamos un poco en donde, para que se den una idea, tú tal cual servías como misionera, sí, ¿no? Yo chambeaba en la iglesia. Okay. Básicamente. ¿Te daban dinero? Nope. Y las personas, es que lo hacías por la fe. De corazón, por la fe, exactamente. Wow, o sea, la fe te movía. Exactamente, o sea, yo creía a tal punto, y como muchas personas ahí, porque era muchísima gente, que todos ponían su trabajo. Por ejemplo, un hermano doctor daba consultas gratis, o sea, la iglesia se servía de un montón de chambas de todos. Y decían como, no, pues gracias por servir, es para Dios, no para nosotros, pero sí, sírveme. Entonces, el punto es que pues yo le dedicaba mucho tiempo y pues a mí me abrió la verdad del conocimiento, la verdad. Dicen que eso es malo por eso en la iglesia, porque si no te alejas. El conocimiento es, wow, o sea, te abre de muchas cosas, ¿no? Exactamente, o sea, el cuestionamiento, tener un criterio propio, porque te hablan de libre albedrío, pero dentro de un corral. O sea, puedes pensar mucho, pero aquí. O sea, si piensas mal, pues no... Si piensas más, puede que estés fuera de lo que ellos aceptan. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me meto a la universidad, como les comentaba, tuve profesores que... O sea, no que me hablaran de esto, sino que en otros temas yo viendo la historia, porque lo que yo estudié tiene que ver mucho con multiculturalidad, diversidad, idiomas, pero para aprender un idioma tienes que aprender una cultura. Entonces, meterte en los zapatos de diferentes experiencias y sobre todo unas tan lejanas a la mía,
me hizo darme cuenta que yo dije, pues que, ¿no será que mi religión es un accidente topográfico? O sea, que si yo hubiera nacido en Marruecos, tal vez yo hubiera creído en el Islam, o si yo hubiera nacido en Finlandia, tal vez sería atea como o sea, te empezaste a cuestionar. Ajá. Wow, eso Me sentía mal, sí. que yo lloraba, o sea, yo decía, no, es que si se lo digo a alguien me van a decir que me estoy alejando y me van a hacer sentir mal y que es casi que se me metió el chamuco. Sí, claro, porque si obviamente le cuestionabas esto a alguien de la iglesia, pues esa persona no se iba a cuestionar, esa persona te iba a ver mal a ti. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron varios como clics que me sacaron de onda, pero me acuerdo particularmente de uno que yo hablando con una mujer que yo admiraba muchísimo de la iglesia, yo le empecé a contar que yo había empezado a conocer personas por internet para aprender mejor francés, porque era lo que yo aprendía en ese momento. Entonces yo había empezado a hacer amistades con chicas musulmanas, y el punto es que pues yo sentía que teníamos mucho en común, porque era como, ay, tú también oras, tú también te guardas hasta el matrimonio. Uh-huh. Yo decía, ay, pues somos iguales, o sea, solamente algunas variaciones, pero yo decía, qué padre, que compartamos un amor tan grande por Dios, ¿no? Y me dijo, me aconsejó que ya no hablara con ella, porque ellos no tenían la verdad, y que en todo caso le compartiera el evangelio nuestro, porque esa es la verdad absoluta, justo en Querétaro, en México, la iglesia, como que todas las religiones piensan que la suya es la específica, uh-huh, la verdad absoluta. Entonces, pues que a mí me dijera que mis amiguitas musulmanas que había conocido se iban a ir al infierno, yo decía, pero ¿por qué? O sea, viven en completa santidad, o sea, ¿por qué yo soy más santa que ellas? ¿Por qué yo tengo una verdad que ellas no? ¿Por qué Dios escogió América? Sí. Y en Oriente, que se dirían el Dios, lo que creamos, escogió esta zona para que tenga la verdad? Todo el planeta está equivocado. Uh-huh. Entonces, pues para mí eso se me hizo muy cruel y muy, pues, hipócrita, porque me dolió mucho, o sea, que la verdad fuera tan exclusiva y que sí tienes que compartir, pero pues muchas cosas estaban mal y yo no las quería ver antes, y ya con esto me las permití ver, como el hecho de que el machismo es totalmente evidente, uh-huh, y dicen que está bien. Entonces, bueno, no le dicen machismo, dicen como, es que un varón necesita liderazgo y las señoritas cursos de costura, cocina. Sí, o sea, también el machismo en la religión, ¿no? Sí, uh-huh, y es que particularmente esta manipulación de mi fe me sorprendió mucho a un punto en el cual yo me sentía muy culpable, yo con mi sexualidad, con mi cuerpo estaba lleno de culpas, de todo lo malo que no había podías hecho. Disfrutar. No, para nada. Y es que me di cuenta que también era mucho más claro para las mujeres que si tú caías en pecado era mucho más mal visto, porque según la Biblia, en mi caso, las mujeres, lo más importante es su santidad, lo que las hace, porque la comparación de una mujer es Santa María, uh-huh, como que mujeres muy santas, y si tú te pones a pensar en un personaje estereotípico ideal de un hombre según la Biblia, Sansón, o sea, como David, uh-huh, personajes fuertes, o sea, que sean líderes, que sean reyes, uh-huh, aunque tengan 500 esposas. Cierto. Pero uh-huh, como son líderes, pues son buenos. Y las mujeres, ¿quién es una mujer mala? Pues la mujer que se prostituía, la mujer, uh-huh, o sea, todo alrededor de la mujer tiene que ver con sexualidad, culpa, y entre los hombres solamente es liderazgo, no importa si disfrutan su sexualidad. Cierto, o sea, también el machismo en la religión es bastante peligroso y bastante, pues, manipulador, ahora sí, ¿no? Porque aquí también tengo una cierta pregunta ya como para ir finalizando. Sí. Dentro de esta religión, todos creen que están bien. No hay alguien que sepa que está habiendo una manipulación, o en realidad es una manipulación social y colectiva. Es una manipulación social y colectiva. Y cuando una persona se sale del huacal, es señalada, y en la iglesia que yo estaba nos decían, ya no le hables. O sea, tú ya no hablas con nadie de la iglesia. No, y yo estoy segura que estoy tachadísima. O sea, te ven como te vas a ir al infierno. Como se perdió, okay, ya no está en el camino. Wow. ¿Actualmente tú crees en Dios? Creo que soy una persona que tiene espiritualidad. Creo que he conocido... Yo tengo la teoría de que todas las personas pueden tener algún tipo de espiritualidad.
y siento que soy una persona que convive con su espiritualidad, pero no sabría decirte si creo en Dios como tal o creo en algo, pero sé que a veces busco como paz en algunas cosas, pero sí, o sea, como que muy abierto, nada cerrado. O sea, sí, tal cual te saliste de ese fanatismo que sentías, ¿no? ¿Y a los cuántos años te saliste? Uy, fue alrededor, o sea, es que yo empecé a dejar de ir así paulatinamente, porque es que como te acosan bien fuerte, o sea, dicen que no, pero te empiezan a presionar de que, ¿por qué no vas? ¿Qué pasó? Entonces yo era como, es que tengo tarea. Entonces empecé como que a escapar así poco a poquito, y ya fue como de, ay, ya estaba muy lejos y ya para cuando me veían ya era como, se alejó. O ya recibía mensajes como de, hermana, vuelve a los caminos de Dios. Yo de que, wow. Entonces, pues sí, tuve que escapar paulatinamente porque si no, creo que emocionalmente no hubiera soportado cómo me hubieran juzgado en ese momento, y por eso es que lo hice así, para que no me lastimaran más. Ok, muy bien. Tú tienes 23 años. Sí. ¿Justo a los cuántos años crees que tenías como estas cuestiones de, oye, y si hay más religiones, ¿por qué la mía nada más es la verdad absoluta? O sea, ¿a los cuántos años te empezaste a hacer estas cuestiones? Yo creo que a los 19, 20 empecé a tener las primeras preguntas, pero todavía eran muy prohibidas. O sea, hace no mucho. Hace no mucho, ajá. O sea, yo, cuando me venían esas preguntas en la noche, yo decía, a mí en la iglesia me habían dicho que eran pensamientos de Satanás. Entonces yo sentía que Satanás estaba en mi cuerpo. O sea, imagínate cómo habían manipulado. Yo hoy en día, o sea, que tus pensamientos eran Satanás tal cual. Imagínate sentir eso, o sea, en tu cuerpo. O sea, que tu fe, siendo parte de tu esencia, lo que sea que tú creas, que es algo que te mueve tanto, se ha manipulado en tu propia contra. Es como si algo en tu cuerpo estuviera en contra de ti mismo. O sea, me enseñaban inconscientemente a odiar mi cuerpo, a sentirme invadida por el mal. Es algo muy fuerte, la verdad, y que creo que a muchos les ha pasado, les repito, no nada más en una religión, sino también con coaches de vida y demás cursos y campamentos que se puedan dar por la manipulación. Justo que quiero hablar de los coaches de vida, creo que eso es un poquito más fuerte, porque creo yo que los coaches de vida sí saben lo que hacen. Yo tengo esa teoría. Qué bueno. Sí quiero dejar en claro que, bueno, puede variar de iglesias, pero sí es verdad que muchas iglesias son muy descaradas, lo que son los líderes, a la hora de robar dinero, así. Que también saben lo que hacen. Lo ocultan, pero tú te enteras que saben lo que hacen, que también fue uno de mis casos. Es que justo ahí es en lo que yo entro, ¿no? Que existe la maldad. O sea, no, es en lo que yo digo, ¿no? Sí puede ser que sea una manipulación social y colectiva, pero yo no sé por qué creo que sí hay personas que saben lo que están haciendo y que saben que están haciendo mal. Sí. Pero pues lo ocultan, ¿no? Porque pues mi religión me hace santo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero ya para ir ahora sí terminando, ¿quieres dejar algún mensaje con este primer podcast, de hecho, primer episodio? ¿Algún último mensaje que quieras dejar a la sociedad o a las personas que nos estén viendo? Claro, pues que los invito a evangelizar, ¿no es cierto? Es broma. Evangeligar también hacían. Evangeligar. Oye, estaba padre. Evangeligar. No, sí, de verdad que si alguna vez se han preguntado, los invito, si gustan, o si no, no pasa nada, no se lo pregunten, pero a preguntarse, ¿qué tan conscientes somos del acto de fe? O sea, por ejemplo, no sé, yo creo que hoy en día puede haber muchas Swifties que de verdad es como una religión, o sea, como, ¿en qué crees tanto que incluso cambia tu forma de ver muchas cosas? Porque siento que no le llamamos fe. No nos habíamos dado cuenta de que este poder tan grande en nuestra forma de pensar o así, muchas veces es nuestra fe. O sea, eso en lo que yo tengo mi fe me mueve totalmente. Entonces, ¿qué tan consciente estoy de que ejerzo fe en ciertas cosas y cómo esto puede estar relacionado a mi espiritualidad? Si alguna vez han manipulado lo que tú crees, todo lo que tú crees es totalmente con tu consentimiento, o hasta dónde ha sido manipulado por otras personas, porque está en tu cuerpo la fe, o sea, nadie lo tiene por qué tocar. Sí, muy buen mensaje.
Pues agradecerte, Mirka, agradecerte tu tiempo. Muchas gracias que viniste. La verdad es que yo ya estaba muy emocionada de poder platicar esto contigo. La primera vez que platicamos, Mirka, yo estaba muy sorprendida. De hecho, las preguntas que estoy haciendo, las repetimos. De verdad, yo se las estaba haciendo a Mirka, platicamos muchísimo y yo quedé sorprendida, yo quedé impactada, porque pensé que, pues literal, saliste de una secta, vamos a decirlo así, ¿no? Yo sí lo veo así. Entonces... Ni modo. Sí, pues sí, porque es algo colectivo, tal vez nadie está queriendo hacer el mal, pero inconscientemente se hace, ¿no? Pues con la falta de información, con la ignorancia. Y pues qué bueno que pudiste tener un pensamiento crítico, ¿no? Para poder cuestionarte las cosas. Y pues bueno, muchas gracias que estuviste aquí en el primer episodio del podcast. Próximamente Voz alta. en voz alta les dejaré aquí el Instagram de Mirka por si quieren ir a seguirla. Y también el Instagram de En Voz Alta. Tienen que seguirlo. Tienen que seguirlo porque estaré haciendo pues varias cosas, ¿no? Varios reportajes. Muchos proyectos. Sí, quiero hacer bastantes podcasts de problemáticas sociales como esta. Se viene una que le tengo mucha esperanza, mucha fe. A una que se llama de los anexos. También quiero hacer otra de finanzas. Aquí vamos a hablar de muchas cosas, puesto que es un medio de comunicación independiente, varios reportajes y pues aquí terminamos. Muchas gracias a todos por vernos. Hasta luego.